En estos días domingos hemos llevado el estudio y la serie de los reyes que tuvo la nación de Israel. Y justamente hoy vamos a hablar del segundo rey que tuvo esta nación y fue el rey David. Y me sorprende porque es un rey que declaró que él quería estar todos los días en la casa de Dios. ¿Qué es lo que él había visto que lo hacía querer estar todos los días en la casa de Dios? Así que hoy quiero decirle a cada uno de ustedes, están en el mejor lugar, han elegido la mejor parte, es venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llega Saúl y como que yo creo que con Samuel, ¿no? Uy, mira, rescaté lo mejor, perdoné también al rey de Amalek. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Jehová te envió a destruir todo. Y le dice Samuel, hoy Jehová hubiera afirmado tu reino, pero como no obedeciste, te ha desechado para siempre. Samuel toma a este rey, le corta la cabeza y dice primera de Samuel 15:26, que Jehová desechó para que no fuera rey sobre Israel. Y vamos a primera de Samuel 16 para continuar con el tema de hoy. Primera de Samuel 16, vamos a leer del 1 al 3. Y aquí dice que Samuel amaba y lloraba por Saúl. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Jehová no tiene ningún plan B. Dios no dijo, ay, pues es que como Saúl ya no puede ser rey, pues ahora vamos a buscar a otro. Él era el rey que tenía desde el principio para la nación de Israel. Cuando hasta nuestro parecer consideramos que algo se está saliendo de control, en realidad es el plan original de Dios para nuestras vidas. Y lo mismo sucedió con David. Si continuamos leyendo en el versículo 6, primera Samuel 16:6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí vemos que el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, el papá de David, que tuvo también 8 hijos, pues entre ellos está obviamente Eliab, Abinadab, Sama, Natanael, Radaí, Osem, Eliú y pues David. Entonces dice que él pasa a todos sus hijos, pasa a estos 7 hombres que les acabo de mencionar. Y pues yo creo que Samuel, relacionado con reyes en un ambiente en el que él se encontraba, y ve a Eliab, ¿no? Dice, no hombre, o sea, este hombre de guerra, grande, fuerte, este va a ser nuestro rey. Y Jehová le dice, Samuel, no te estés fijando en su físico, sino hay algo más que quiero su corazón. Con lo que iniciamos, un hombre conforme al corazón de Jehová. Desde ese momento Jehová estaba enviando a Samuel a que encontrara a alguien con un buen corazón. Y le dice en el versículo 16, primera Samuel 16:11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y muchas veces hemos escuchado esta historia de David, tal vez incluso desde la escuelita dominical, algunos muy pequeños, y escuchaban del rey David y de esta lección. Pero hoy vamos a observar cómo esas virtudes que había en David
nos van a enseñar también a nosotros a tener un corazón como el que quiere Dios. Y como todo, tiene que haber un comienzo. Esa fue la primera etapa del rey David. Dios observó el corazón de David, que era servicial, que tenía una disposición ¿para qué? Para entregarse. No estaba ni siquiera trabajando en la iglesia, estaba trabajando en el campo, estaba cuidando las ovejas. Y su padre identificó a David por su trabajo. Ni siquiera le dijo, falta mi hijo David. No, le dijo, falta el que está cuidando las ovejas. Entonces, nosotros jamás debe de haber un sentir de, no, hasta que no me pongan un prefijo antes de mi nombre, pues voy a ser conocido, ¿no? A lo mejor alguna licenciatura, algún oficio, para que me conozcan y yo sea el más conocido. Y hay personas que se van al extremo, que se sienten que no pueden tener las aptitudes para ser llamados por Dios, ni siquiera de venir a la mesa. Pero cuando el mundo parece que nos podría rechazar, Dios no nos rechaza. David estaba sirviendo en un lugar donde no era conocido, donde sus hermanos sí iban a la guerra, pero él se quedaba en la casa, donde todos podían ascender tal vez a un puesto en el ejército, pero él no, porque él era el menor y tenía que estar ahí. Y en el versículo 12 dice que Samuel le dice, bueno, llama a David para ungirlo, y se levantó y lo ungió. Y Samuel tomó ese cuerno de aceite en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu Santo antes no era como hoy tú y yo lo tenemos, que tenemos la bendición que permanezca en nosotros desde que creemos en Jesucristo. Antes en muy pocas personas se depositaba el Espíritu de Dios, y se depositó sobre David. Y quizá David estaba acostumbrado a que no lo tomaran en cuenta, y de pronto lo llaman. O sea, así como que en el día él decía, ni siquiera he terminado mi jornada. Aproximadamente tenía unos 15 años, 16, estaba adolescente, no sabía nada de la vida. Y no me puedo imaginar el shock en el que se encontraba David, porque decía, o sea, yo soy cuidador de ovejas, ¿cómo me dicen que voy a ser rey de Israel, no? Tal vez él tenía sueños por cumplir, le gustaba la música, pensaba en continuar con su oficio de cuidador de ovejas. Y en el momento en el que Dios nos llama, es cuando parece que las cosas se están interrumpiendo en nuestras vidas. Pero Él hace en ese momento una pausa en lo que ya queríamos y en lo que estábamos continuando. Porque Él quiere cambiar nuestros planes para servirlo a Él. Y es lo que hizo con David. David a esa edad fue llamado por Dios para que se cumpliera su llamado. El problema es cuando estamos distraídos en ¿qué? En nosotros, en nuestros planes, en nuestras cosas, y no estamos dispuestos a sacrificar y a pagar el precio del llamado del Señor. Una vida conociendo a Cristo jamás va a ser fácil, pero la garantía es que tenemos a Jesucristo, que Él dijo, yo vencí al mundo, y esa es nuestra esperanza, iglesia, y es lo que el Señor quiere. David reconoció que él quería servir al Señor, y aquí tal vez la historia terminaría y dijimos, pues ya fue ungido por rey, ya está súper padre. Pero, ¿saben? Desde que se le hizo esta promesa al rey David, pasaron 15 años para que él fuera rey. O sea, imagínate todo este tiempo, y no era cualquier momento, porque a lo mejor si a una persona de 30 años se lo dices ya más madura, dice, ok, sí, voy a esperar, ¿no? Pero que a un jovencito, un adolescente le hayan dicho esto, se lo hubiera olvidado. Y con todo lo que enfrentaba. Pero aquí comienza esta segunda etapa del rey David, comienzan los desafíos. Así como hubo un comienzo,
comienza el primer desafío, porque dice que él convirtió el talento que Dios le había dado y lo puso como una habilidad para el servicio del rey. Saúl todavía era rey, entonces dice que de parte de Jehová venía un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Y dice, busquen a alguien que toque el arpa. Y llega un fan de David y le dice, bueno, pues yo he visto a un hijo de Isaí que sabe tocar el arpa, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces Saúl dice, bueno, pues tráiganme a ese hombre con esa recomendación, pues yo lo quiero tener aquí. Y llega, David toca el arpa, Saúl se tranquilizaba, pero no se quedó en el palacio. Lo regresaron otra vez a su casa. Y a veces nosotros decimos, pero ¿hasta cuándo, Señor? Si tú prometiste que tendrías planes de bien para mi vida, si tú me hiciste esa promesa de que mis hijos iban a cambiar, de que mi esposo iba a llegar a tu presencia, y te preguntas tantas cosas, ¿hasta cuándo? Y David fue al palacio, pero se regresó a cuidar otra vez ovejas. Y así es el Señor. Porque hay una palabra en Hebreos que dice que hubo muchos hombres de la antigüedad que murieron y jamás vieron lo que se les había prometido. Y dice que Jehová no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. David no estaba viendo lo que se le había prometido, ser un rey, pero él estaba confiando en el Señor. Y la historia continúa porque regresa David a cuidar las ovejas y su papá le dice, ok, bueno, sigue con tu oficio, pero como había guerras constantemente, hay una guerra contra los filisteos. Y le dice Isaí a David, quiero que vayas con tus hermanos, que les lleves este alimento y me digas cómo están. Entonces David, obediente, va al campo de batalla, encuentra con sus hermanos. Y en ese momento, cuando David cumple con esa obediencia a su papá, es cuando él comenzó a ser conocido. Entonces la oportunidad que nosotros tenemos de ser elevados a otro nivel está envuelto en la obediencia. Y la obediencia es a Dios, la obediencia es a nuestros también líderes espirituales, la obediencia es a las personas que Dios ha colocado sobre nosotros, pero con una dirección en la palabra. Incluso la obediencia en el área donde tú te desenvuelves, porque ahí Dios estaba llamando a David. Imagínate que le hubiera dicho, ay no papá, yo no quiero ir porque está bien lejos y aparte me tengo que ir caminando, pero él fue obediente. Y en ese momento llega al campo de batalla y ve a Goliat, que estaba desafiando a Israel y estaba humillando, y todo el pueblo de Israel escondido porque decían, es un gigante. Pero David decía, ¿sabes qué? Llévenme con el rey porque yo me voy a enfrentar a ese hombre. Le dice, yo peleaba contra osos, yo peleaba contra leones. Cuando alguien quería atacar a las ovejas, yo las defendía. Y David, en todo ese tiempo que aparentemente estuvo esperando, en realidad Dios lo estaba preparando. Porque en ese tiempo él estaba desarrollándose con valentía. Al enfrentarse a un león, obviamente no le iba a tener miedo a absolutamente nada, tenía un carácter fuerte. Y en lo secreto Dios nos puede estar preparando también a nosotros. Dios te puede estar preparando en el área, tal vez aquí en la iglesia, los que enseñan a niños, Dios te puede estar preparando ahí, los que están como guerreros de oración, como edecanes en la alabanza, en el liderazgo, Dios te está preparando ahí en tu trabajo, tal vez con un mal jefe, con un mal compañero, con alguien en la familia que se quiere llevar toda la herencia. Ahí Dios te puede estar preparando. Y es lo que estaba sucediendo con David. Todo ese tiempo de pruebas lo estaban ayudando a avanzar y a enfrentarse a lo que Dios le iba a poner a enfrente. Le iba a poner a un gigante.
David lo derrota, vence a Goliat, derrotan a los filisteos y entonces el nombre de David se comienza a hacer grande entre Israel. Y este punto 2 de desafíos es porque David, a pesar de que era rey y que ya se había sido nombrado así y ya era conocido porque había derrotado a un gigante, nuevamente él siempre se mantiene humilde. Y Dios honra la obediencia, pero también honra la humildad. Y como se los dije hace un momento, la oportunidad de que Dios nos eleve está en la obediencia, porque no podemos servir a Dios si no nos damos completamente a Él. Él es digno de que lo sirvamos, y eso lo aprendió David. A pesar de que él ya era el ungido, no iba diciendo: ay, yo soy el rey, quítense todos, déjenme pasar, háganme reverencia. Al contrario, en 1 Samuel 18, donde continúa toda esta historia, dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Él jamás se nombró rey delante de Saúl. Y a pesar de que Saúl ya comenzaba a odiar a David, porque escuchaba que la gente decía: uy, no, David mata a más gente que Saúl. Y el corazón de Saúl se llenó de envidia en contra de David. Pero algo que es muy reconocido en el rey David es que él obedecía a Saúl, y aunque lo intentó matar, él decía: yo no voy a tocar a un ungido de Jehová. David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl, yo creo que más, pero de las que nos menciona la Biblia. Cuando ya iba huyendo el rey David y Saúl tenía la oportunidad, estaba ahí dormido, y entró David y él pudo haber clavado su espada y en ese momento asesinar a Saúl. Incluso todas las que custodiaban al rey David decían: mátalo, o sea, es tu enemigo. Y él decía: Dios me guarde de tocar a un ungido de Jehová. Si yo no voy a hacer jamás eso. Dios ha puesto ungidos en nuestra vida, y David no se atrevió ni siquiera a hablar mal en contra de él. La recompensa por matar a Goliat era que Saúl iba a entregar a Mical. Pero David decía: yo no soy digno ni siquiera de ser llamado yerno del rey. O sea, cuánto respeto, cuánta humillación, cuánta reverencia tenía el rey David. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también formemos. No se trata de tener posiciones, porque David jamás tuvo la actitud de ser superior a la gente. Al contrario, respetó a Saúl, y quizá Dios nos está probando también en esa área a nosotros, porque Él te puede dar una oportunidad de liderazgo, de ascenso en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en tu empresa, en el negocio en el que estás emprendiendo. Pero Él quiere que veamos esa humildad, incluso en la iglesia. Jamás decir: uy, no, es que si yo llevara ese liderazgo, yo lo haría mejor. Uy, no, es que cómo hacen eso, si yo fuera. Jamás tener esa actitud. David no dijo: si yo fuera el rey, ya hubiéramos ganado todas las batallas. Él dijo: Él es el ungido de Jehová y yo no lo voy a tocar. Es Jehová el que lo ha puesto en ese lugar. Y todo ese tiempo él se mantuvo ahí en el anonimato. No quería ni siquiera él decía la promesa que había recibido años atrás. Y llega al trono cuando Saúl es asesinado, pero no llegó a Jerusalén, llegó a otro lugar, Hebrón, que no era en ese momento la ciudad capital de Israel. O sea, a un lugar todavía apartado. No lo querían reconocer completamente todo Israel como rey. Y ahí en Hebrón fue rey por 7 años y 6 meses. Todavía le costó estar ahí, o sea, no llegó a dirigir toda una nación. Dios le dijo: vas a ir poco a poco. Y eso es lo que Dios nos hace con nosotros, nos lleva de gloria en gloria, pero siempre debemos demostrar esa fidelidad a nuestro Dios. Y cuando David llega a este lugar en Hebrón,
Dice que llegó un momento en el que toda la casa de Israel vienen a David y ellos le piden que reine sobre Israel. En ese momento recuerdan todas las batallas que David había enfrentado y lo colocan como rey. Y aquí comienza también la historia del reinado de David. Después de este proceso de la promesa, Dios le dice que ya tenía que tomar el cargo como rey de Israel. Y hay detalles, hay bastantes detalles de su reinado. Todo Segunda Samuel habla de este reinado de David. Y a él le comenzó a costar, incluso con Mical. Ella ya habían pues hecho ese trato para que se casaran, pero Mical lo despreció cuando veía que él venía saltando de gozo, de alegría a la casa de Dios, porque habían ganado la batalla. Y decía Mical, pero ¿por qué estás saltando? Y dice que ella lo despreció en su corazón y lo tuvo por menos y jamás tuvieron hijos. Y yo creo que David amaba a Mical, pero él también le costó sacrificar eso. Y también en su reinado viene el pacto davídico. Y ese pacto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 7, del versículo 1 al 17. Este pacto que Jehová hace con David, David estaba muy afanado porque él quería construir una casa para Jehová. Y Jehová le dice, ¿sabes qué, David? El que va a construir una casa soy yo, pero para ti. En ese momento estaba David muy afanado en su corazón por lo que él quería, pero Jehová le dice, ¿sabes qué? Hoy voy a levantarte a ti y de tu linaje va a proceder alguien de tus entrañas y va a afirmar tu reino y tu reino va a ser eternamente. En ese momento David, leemos en Segunda de Samuel, 7:18, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? O sea, le dice, ¿quién soy yo para que me hayas elegido? Para que me vayas a poner como rey. O sea, ya había recibido la promesa, no se la había creído. Y 15 años después vuelve Jehová y le dice, vas a ser el rey. Y no solamente eso, sino que tu reino va a ser permanente. De tu generación se va a levantar alguien que su reino jamás se va a mover. Y ese fue nuestro Señor Jesús. Y David se murió sin haber visto esa promesa. Pero él confiaba en la fidelidad de Dios. Él sabía que no era por sus fuerzas. Él no era ni siquiera por lo fuerte que podría ser. Y lo mismo sucede con nosotros, iglesia. No es por las buenas obras que hagamos, no es por las horas que oremos, no es por lo que hagamos o no hagamos, es por su gracia. Eso es la salvación, es por gracia. Y por esa salvación que ya tenemos por gracia, ahora vamos a dar esos frutos que van a reflejar que hemos sido llamados y perdonados gracias a Jesús. Y también es sorprendente que el pacto se hizo con David a pesar de que él iba a pecar, a pesar de que él iba a fallar. Y este pacto no quiere decir, es que Dios lo hizo antes de que cometiera su primer pecado. No, Jehová ya sabía que él iba a fallar. Y aún así le dijo, pero voy a hacer un pacto contigo, porque tú tienes un corazón que aunque peques, te vas a volver a mí, no como lo hizo Saúl. Y aquí comienzan los errores del rey David. Y el primer error fue que cometió adulterio con Betsabé. Y este primer error abrió la puerta y desencadenó muchísimos problemas. Vemos que Betsabé era una mujer hermosa, pero ya estaba casada
con Urías. Y Urías era un hombre que amaba a Dios, que era temeroso a Jehová, que incluso cuando todos ya se iban a dormir, él decía: yo no me puedo ir a mi casa porque si el arca de Jehová no está aquí, ¿cómo yo voy a estar descansando si el arca de Jehová ni siquiera está en su lugar? Urías era temeroso al Señor. Y David comete adulterio con Betsabé, engendran a un bebé y dice David: bueno, pues ahora cómo quitamos a Urías del mapa, ¿no? Para que me deje el camino con Betsabé. Planea el asesinato de Urías y dice que envía a Joab, su líder del ejército, y le dice: ¿sabes qué? Vas a colocar a Urías al frente de la batalla, donde van a llegar con todo y al primero que van a matar es a él. Y así lo hace Joab, era una orden del rey. Todavía se lo envía por una carta y le dice: oye, Urías, llévale esta carta a Joab. O sea, él mismo estaba llevando la sentencia donde lo iban a matar. Y así sucedió la batalla, matan a Urías, le dicen al rey lo que sucedió. Y pues yo creo que dijo David: no, pues ya me libré, ya puedo tomar, ahora sí se quedó pues viuda Betsabé, la puedo tomar como mi esposa. Pero Jehová tuvo memoria de Urías. Y en ese momento comienzan las consecuencias del pecado. Y la primera consecuencia es que ese hijo que tuvieron David y Betsabé murió. David se lamentó mucho, pidió al Señor que no se lo llevara, y Jehová envía la sentencia con el profeta Natán y le dice: hiciste esto, o sea, yo te había dado todo y aún así hiciste lo malo. Muere el hijo de David. Y la segunda consecuencia que acarreó David con este proceso también fue sobre su casa. Uno de sus hijos, Amón, abusó sexualmente de su hermana Tamar. Y David no hizo absolutamente nada, pero su hermano Absalón se llenó de enojo por lo que hizo Amón en contra de su hermana, y dice que su hijo guardó rencor en su corazón todo ese tiempo y fue a matar a Amón. Absalón asesinó a su propio hermano. Y de ahí se siguieron los problemas de David, porque Absalón comienza ahora a levantarse contra su propio papá, que era David, y lo persigue y dice: ya soy hombre fuerte, ya soy hombre de guerra. Y ahí también le costó la vida a su hijo Absalón. Finalmente pues él es derrotado, muere en una batalla. Y la última consecuencia y error también del rey David era que pues ya se le había disminuido la gente y él estaba preocupado. Y envía nuevamente a Joab, al general del ejército, a que hiciera un censo, a que contara cuánta gente tenía. Va a decir: pues con cuánta gente puedo pelear, ¿no? Se estaba olvidando en ese momento que Jehová era el que iba a pelear por él. Envía a hacer este censo y llega a la sentencia de Jehová a través del profeta Gad, y le dice: ¿sabes qué? Jehová está enojado y hay 3 sentencias. La número 1, y tú vas a elegir qué es lo que quieres, David. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre a tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Y dice que David le decía: en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar cómo se volvió el corazón de David a Jehová. ¿De qué forma nosotros podemos volver nuestro corazón a Dios? Y si nosotros leemos en 2 de Samuel 24:17, cuando termina esta historia del rey David, cuando él se vuelve al Señor, a pesar de los errores que él había tenido, aún Dios lo seguía considerando conforme a su corazón, porque buscaba la voluntad de Dios por encima de la suya. A diferencia de Saúl, que Saúl decía: no, pues yo voy a ofrecer el sacrificio, yo lo voy a hacer mejor. Y Saúl tomaba decisiones y se excusaba cuando hacía las cosas mal, pero David no lo hizo así.
David dijo, leemos 2 Samuel 24:17, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Así debe de ser con nosotros. Tenemos que reconocer cuando hemos hecho las cosas mal. Saúl buscaba la excusa, pero David, él decía, yo hice el mal, yo fui el que pequé. Él decía que caiga la sentencia de muerte incluso sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi vida, pero no sobre la nación de Israel. Y nosotros debemos de pensar, como decía David en ese Salmo 51, contra ti, Señor, solamente contra ti hemos pecado. David en ese momento reconoció su error y Jehová lo miró. Jehová lo miró agradable al Señor y lo envía, nuevamente envía al profeta Gad y le dice, dile por favor a David que me haga un holocausto y que pida perdón por sus pecados, por ese censo que hizo, por apartarse de mí. Y dice, pero va a ser en la era de Aruna. Esto continúa en 2 Samuel 24:22. Y la era de Aruna estaba en el monte Moria. Yo decía, ¿por qué lo envió aquí a esta era, a este lugar, a este terreno? El monte Moria era donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y en ese mismo monte es donde Jehová le dice, ahí quiero que me ofrezcas un sacrificio. Donde se construye también después ese templo de Salomón. Y tal vez nosotros decimos, no, pues yo puedo ofrecer ese sacrificio donde yo quiera y con donde tú ores el Señor te va a escuchar. Pero también cuando tú vienes a su presencia, a su casa, a ese lugar que Él preparó para que nos volvamos a Él, ahí también escuchamos la voz de Dios y recibimos su perdón. Ahí es donde fue llevado David para ofrecer este holocausto. Y vamos a leer todos en 2 Samuel 24, del versículo 22 al 24, y dice, y Aruna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Aruna lo da al rey. Luego dijo Aruna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Versículo 24, y el rey dijo a Aruna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor, no te voy a ofrecer un holocausto que no me cueste nada? ¿Y sabes qué es lo que nos va a costar? Nuestra vida. No se trata de lo monetario ni de hacer selectivas las cosas. Mi tiempo, mi trabajo, mi escuela, esto. Es nuestra vida completa. Y la rendición es eso, es sacrificar nuestra vida e incluso sufrir para cambiar lo que se debe de modificar. La entrega no nos debilita, la entrega nos hace más fuertes. Y con los jóvenes estamos estudiando un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Y el día viernes hablábamos que el mayor estorbo a la bendición de Dios en nuestra vida no van a ser las demás personas, sino que somos nosotros mismos. Somos el estorbo más grande para que las bendiciones de Dios bajen a nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestra voluntad, por nuestro orgullo, incluso por nuestras malas ambiciones. Y no podremos cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida mientras vivamos concentrados en nuestros planes. Hay que poner a Cristo como quien va a dirigir nuestra vida, y entonces si Cristo tiene el dominio, todo lo vamos a poder enfrentar.
David hizo esto, él ofreció, dijo: a mí me va a costar este sacrificio, ya me costó perder a mis hijos, ya me costó un conflicto, incluso que me acecharan de muerte. Pero la recompensa fue que David reinó 40 años sobre Israel. Y David, como le fue ofrecido y tuvo ese nombre, no solo de rey, como les decía, sino también de sacerdote y de profeta. Lo mismo también ocurrió en Jesucristo. Y lo mismo también ocurre en nosotros como iglesia. Dice su palabra que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos ese espíritu de profecía para recibir su palabra. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Lo mismo que tuvo David, eso también lo tenemos nosotros. Y también Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes para Dios. Somos un real sacerdocio para el Señor. David fue sepultado en su ciudad y, como yo les decía, no vio a aquel de quien le hicieron la promesa. No conoció a Jesucristo aquí en la tierra. Pero él dijo en 2 Samuel 23, del 2 al 4: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. De este gran hombre viene la genealogía de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza? Que nuestro máximo ejemplo siempre va a ser Jesús, porque nosotros cometemos errores. Ni siquiera yo les estoy compartiendo esto porque sea la persona perfecta, pero todo es gracias a Jesús. Todo es gracias a Él. Y David reconoció en sus caminos, y cuando pecaba se volvía a Él, y cuando cometía un error regresaba a Jehová. Por eso tuvo ese corazón conforme al corazón de Dios. Y hoy quiero que todos estemos de pie y que con este entendimiento de la palabra de Dios, con este mensaje, con todo lo que hemos pasado, que hoy tú le puedas decir al Señor: tal vez he cometido errores, mis hijos, mi familia, hemos estado lejos de tu presencia, te he buscado a medias, he puesto pretextos para servirte, no lo he hecho de la mejor manera. Pero hoy es tiempo para volvernos al Señor, iglesia, porque dice que su bondad, incluso lo dijo David: voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y se murió viendo la bondad del Señor en esta tierra. Y tú y yo vamos a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que hoy todos juntos vamos a hacer esta declaración. Vamos a cantar a nuestro Señor porque Él es bueno y porque Él es fiel. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Dile: te conozco, Señor. En la noche yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Con la voz de su iglesia puede decir así: en mi vida ha sido tan con cada aliento yo cantaré
está costando mis planes, mis decisiones, pero hoy las vengo a rendir ante ti, Señor. En mi vida ha sido bueno. Que se escuche la voz de su iglesia. En mi vida ha sido tan bien. Muy ser con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos a ver su iglesia, si es la primera vez que escuchas este mensaje, pues dile: Padre, en el nombre de Jesús, te acepto como mi Salvador, te acepto como aquel que va a guiar mi vida. El arrepentimiento es hacer un cambio de dirección, y hoy si llevaba luego mi vida, Jesús, tú eres mi Salvador, eres mi Dios. Te entrego mi casa, mis generaciones, y recibo el perdón de mis pecados. Oh, reconozco que tú eres mi Salvador, y te doy las gracias, Señor Jesús. Gracias porque no me ha faltado absolutamente nada. En ti estamos completos. Si hay alguna enfermedad, algún diagnóstico que recibimos mal, hoy renunciamos en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, que vamos a ver a nuestras familias a tus pies. Aquellos que no te conocen, hoy van a llegar al conocimiento de tu palabra, Señor. Hoy somos una iglesia alineada a la voluntad de Dios. Somos una iglesia obediente al llamado de nuestro Señor, porque entendemos que nuestra oportunidad de elevación está en la obediencia. Nuestra oportunidad, Señor, de ser elevados a otro nivel está en ti, Señor Jesús. Nuestra oportunidad, Padre, de ascender se encuentra en ti, Jesucristo. Y hoy, Padre, con un corazón humilde, somos obedientes a nuestros pastores, a nuestros líderes. Somos obedientes en el lugar donde nos has puesto, pero sobre todo somos obedientes a ti, Señor. Gracias por este mensaje, porque eres tú, Padre, tocando cada corazón, eres tú tocando cada vida. Y es tu Espíritu Santo, Señor, reposando en nosotros. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos la gloria a nuestro Dios, iglesia. Él es bueno, Él es fiel. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y el Señor nos dé paz. Que tengan una excelente tarde, que el Señor los guarde en esta semana y que su bendición siempre abunde en sus vidas. Gracias, iglesia, gracias, muchachos.